Bendiciones para todos, buenos días. Que se sienta que estamos gozosos, ¿sí o no? ¿Cómo están el día de hoy? Qué rico verlos a todos ustedes en este lugar. Antes de ir a la palabra, simplemente hacer énfasis en algunas cosas. La primera, nuestro aniversario que será el próximo fin de semana. Entonces le esperamos. Desde el sábado vamos a tener aquí, bueno, en nuestra celebración del sábado, como bien saben que tenemos nuestro culto el día sábado. Entonces los esperamos en esa maravillosa celebración. Les pido que puedan venir a disfrutar de la palabra del Señor que va a traer nuestro pastor Ernesto, que es un gran hombre de Dios, muy apreciado y seguro va a hablar a su vida, así que lo espero. Y el domingo, pues en nuestras dos celebraciones, 8 y 10 de la mañana también. En esta celebración de las 10 estará con nosotros el pastor Carlos Garzón desde La Vega, y la idea es que si hay una señora que habla duro es porque viene de La Vega, ¿listo? Entonces para que ustedes sepan. Para que sepan, ¿listo? Es para que sepan. Entonces, va a estar con nosotros, entonces para que usted pueda venir. De verdad, géndese, de verdad venga. Se hace como esta inversión, este esfuerzo, este espacio. Para mí el aniversario es un pretexto. Para mí realmente lo más importante son ustedes, que ustedes puedan recibir, que ustedes puedan recibir del Señor. Ya que se nos es difícil viajar a La Vega muchas veces por el tema de la cumbre, ¿no? En enero entonces tratamos de hacer este evento en este lugar para que precisamente traigamos ese espacio acá a Misión Vida Voz, así que lo esperamos. ¿Listo? Primero. Segundo, pedir el favor de que el anuncio del celular sea ciertísimo en ustedes y que usted pueda ponerlo en silencio si es así, para que de pronto no vaya a distraernos en medio de la prédica, ¿no? Eso importante. En segundo lugar, por este lado tenemos el baño. Si tú puedes minimizar la ida al baño, sería una bendición. Entonces también para que podamos minimizar la ida al baño en lo posible, ¿listo? Con el fin de que podamos concentrarnos, ¿estamos bien? Y como nuestro espacio no es tan grande, entonces cualquier mosca que pasa nos distrae. Entonces la idea es evitar la distracción al máximo para que podamos recibir lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Listo? ¿De acuerdo con las reglas del juego? Vamos entonces a la palabra. ¿Está listo para lo que el Señor quiere hablarle el día de hoy? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Quiero comenzar contándole acerca de una muy bonita práctica que tengo con mis padres, y es conversar muchísimo, pero en estos días analizando las conversaciones que suelo tener con ellos, paradójicamente solemos conversar mucho de las situaciones culturales, vivenciales de ellos en el pasado, cuando ellos eran niños o cuando ellos eran jóvenes. Del lugar de donde mis padres son, había una cultura bien diferente a la que hoy en día se vive y a la que hoy en día se ve. De por cierto que muchas cosas de hace unos 40 o 30 años atrás han cambiado mucho el día de hoy, ¿no? Pero entonces recordaba y pensaba de que solemos hablar mucho de la forma de cultura, de la forma de vida y sobre todo de las reglas que regían la vida de las personas en aquel entonces. Entonces hay algunas cosas que han cambiado, unas que han mejorado y otras que han desmejorado. Algunas cosas que han mejorado son como por ejemplo las oportunidades a la educación que tiene hoy en día la gente. Incluso la información hoy en día está a un clic de distancia. Antes no. Las oportunidades laborales, por ejemplo, también hoy en día son mejores que mucho tiempo atrás. Se puede incluso acceder a una mejor calidad de vida, si se pudiera llamar, podríamos entonces mencionarlo y decirlo. Pero algunas cosas que han desmejorado son estas. Mi padre, por ejemplo, hace mucho énfasis en esto. Mi padre dice: se perdió la seriedad en la palabra. Antes la gente era muy seria en su palabra. Cuando colocaban una cita para un negocio, para cualquier cosa, la gente cumplía. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día es extraño encontrar a alguien puntual, a alguien que cumpla la palabra. No es tan común. Otra cosa que ha desmejorado es, por ejemplo, esa palabrita que se volvió tan de moda hoy en día, que hace tiempo atrás la gente era desconocida para la gente. Esta palabrita, señoras y señores: depresión. Esa palabrita. Y no estoy hablando de la olla donde usted hace los frijoles. No. Estoy hablando de esa circunstancia mala, una situación interna en las personas, que por cierto se dice que es la enfermedad del siglo XXI y que está atacando, por cierto, le digo, para que oremos, mucho a nuestros jóvenes. Demasiado. Es una realidad a flor de piel. Es una realidad a flor de piel, lamentablemente, ¿no? Otra cosa que ha desmejorado mucho es, por ejemplo, lo orgánico, lo natural. Antes se respiraba un aire más puro. Las comidas eran mucho más orgánicas, ¿no? Mucho más orgánicas, digámoslo así, con más sabor, podríamos hasta decirlo. Pero
Hay un tema que coloquialmente me ha impactado, que ellos me han comentado, y que para mí ha sido tremendo, porque yo puedo ver dolor en mi padre, sobre todo cuando me menciona este tema que a continuación le voy a contar, que regía la vida de muchas personas y de muchas familias antes. Yo quiero hacer una aclaración, y es que lo que voy a contar a continuación puede que no haya sucedido así en todas las regiones y lugares de donde somos los que estamos aquí. Puede que a algunos se les haga extraño, pero quiero contarle que de donde son mis padres o donde somos nosotros, así se regían las personas. Y tiene que ver con la forma en que la gente lidiaba con los problemas o los conflictos que tenía con otra persona. Cuando la gente tenía algún problema, algún conflicto, algún tipo de roce o de situación conflictiva, alguna situación por alguna ofensa, por un mal negocio o porque simplemente te cayó mal, toda la familia de los dos individuos pasaba a participar de la circunstancia y del asunto. Mi papá me comentaba que era una cuestión de honor en aquella época, una cuestión de insignia familiar, elegir el bando, es decir, voy a estar con mi familia y hasta la muerte. Y cuando, por el simple hecho de que porque en toda familia hay un conflictivo, y si en su familia usted no lo identifica, es usted, le daba por de pronto tener algún tipo de problema, de pronto entrados en tragos en aquella época o por cualquier situación. La circunstancia casi nunca se mediaba, sino que mi padre me cuenta con dolor cómo familias enteras se acababan por esto. No sé si alguien puede entenderlo también, o viene de ese tipo de cultura o creció viendo eso. Entonces mi papá me cuenta y me nombra hasta apellidos. Mire, yo conocí a la familia tal, y porque dos cascarrabias o dos conflictivos de esta familia y de esta familia tuvieron una situación difícil, entonces las dos familias terminaron matándose. Porque la gente en esa época mediaba la situación, era a muerte. Los enemigos eran a muerte. Mi papá me suele decir, los problemas sí eran problemas en aquella época. Entonces era natural esperar al enemigo por el sendero, por la vereda, por el camino, esconderse detrás de un árbol y asesinarlo. Era natural. Era una circunstancia que sucedía coloquialmente. Era una situación que, vuelvo y digo, era una insignia. Entonces inocentes morían. Entonces gente incluso muy buena que no se metió con nadie, pero por ser familiar de aquel peleonero, por venganza y por recriminación, retribución, asesinaban a gente inocente. Mi papá me cuenta este tipo de historias escalofriantes, y tengo que decirlo porque el que está aquí parado no es mejor que usted. Yo vengo de una familia que fue así. Yo tengo mucha familia que murió a manos de venganzas y de ese tipo de situaciones. Lamentablemente, vuelvo y digo, era una regla que regía la vida de las personas. Hoy en día, gracias a Dios, eso cambió. Hoy en día, si usted tiene un problema con alguien, mire a ver cómo lo soluciona. Nadie se mete y mayormente hay conciliación y bueno, se hacen muchas cosas y ya no son tan violentas las personas a arreglar ese tipo de cosas. Y traigo esto a colación, señoras y señores, porque a veces pareciera, no digo que en todos, pero a veces pareciera que en el ambiente de la fe y en el ambiente de la religiosidad y en el ambiente de la relación con Dios, quisiéramos aplicar la misma regla para cuando tenemos un roce, una dificultad, o simplemente alguien no nos cae muy bien o no le caemos muy bien a alguien, o de pronto tenemos un conflicto con alguna persona. Quiero ser claro y me refiero a que a veces en el inconsciente y en el subconsciente, cuando enfrentamos este tipo de conflictos con otros, a veces las personas creemos inconscientemente o actuamos y hasta oramos como si Dios eligiera un bando a quien defender y a quien derrotar. Como si Dios dijera, voy a estar contigo. A mí me ha pasado mucho, a mí me ha sucedido mucho. Y sobre todo entre cristianos a veces tenemos esa mala manía. Cuando de pronto tenemos una diferencia, un problema, un roce, una dificultad, decimos esto. A mí gente me ha dicho, Jason, ¿sabe qué? Pues no estoy de acuerdo, pero le voy a decir una cosa, voy a orar. Entonces la actitud de esa frase y con el tonito que se le coloca es como diciendo, Dios me va a favorecer, Dios va a estar conmigo y te vamos a avergonzar y nos vamos a mangualar con Dios para que tú quedes en vergüenza. Como si Dios eligiera bando. Y sucede mayormente, escúcheme, cuando no estamos de acuerdo a veces en cosas absurdas. Los cristianos a veces somos peleoneros por todo. Visitamos otra iglesia y no me gustó porque es que en mi iglesia hacen esto. Entonces, es que las verdaderas canciones donde se mueve el Señor son los coritos, las nuevas no.
Papi, eso son cosas de gustos. Eso no es que Dios esté con unas y esté con las otras. Eso es un tema de ideología, de pensamiento. Y ni hablar de lo que a veces pasa con otras iglesias o la iglesia cristiana con otras denominaciones. No sé si usted se ha sentado a hablar con una persona de otra denominación y de pronto que tenga un poquitico ese sesgo fuerte, bien legalista, te hace sentir a ti que la iglesia que asistes, allá no está Dios, como si Dios vendiera franquicias de su presencia. Y alguna iglesia haya comprado la franquicia y te diga, aquí se mueve Dios, pero allá no tanto. Como si Dios eligiera bando y dijera en qué iglesia está. Le voy a preguntar, ¿será que si Jesús hubiese venido para este tiempo y no hace 2000 años, para este tiempo, ¿será que si Jesucristo visitaría nuestras iglesias los domingos? Yo no creo. Leyendo la Biblia y conociéndolo como lo conozco, no vendría ni a culto, ni a misa, ni a la mezquita. Iría donde hay vulnerabilidad. Y sabes, como si el Señor eligiera lugar. A mí me ha sucedido mucho. Vuelvo y digo, no digo con esto que siempre pase con todo el mundo. No, hay gente que lo entiende muy bien, pero a mí me ha ocurrido que hay personas que a veces visitan nuestra iglesia, que vienen de otra denominación y me quieren hacer saber que vienen de otra iglesia. Y me quieren hacer saber que el lugar donde viene es más santo que aquí. Como si Dios eligiera bando. Y ni hablar de lo que a veces pasa entre los creyentes o los que decimos ser cristianos con nuestros amigos no creyentes. Cuando de pronto tenemos un jefe que no es cristiano, cuando de pronto tenemos un vecino difícil que no es cristiano y que pone la música alta, entonces uno dice como creyente, voy a orar. Como queriendo decir, Dios está conmigo, pero con el inconverso no. Y que yo sepa, Jesús murió por todos. Entonces a veces hacemos esa dicotomía, esa división, como diciéndole al Señor a veces, debes elegir bando, Señor, debes apoyarme a mí. Y todos tenemos o estamos convencidos de que a la hora de enfrentar algún conflicto con la esposa, con el esposo, con el vecino, con el que sea, a veces, vuelvo y digo, inconscientemente sucede que es como si Dios eligiera el bando y me va a apoyar a mí, vas a quedar en vergüenza, ¿ok? Me vas a dar la razón porque Dios me va a respaldar a mí. Y te quiero decir que en el subconsciente sucede a veces que nosotros estamos dando ese mensaje. Queremos que el otro quede avergonzado. ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién no le gusta tener la razón? A todos nos fascina. Y a veces en el inconsciente, cuando incluso usamos la oración, la usamos como un mecanismo, como decir, de pelea y de batalla para hacerte quedar mal. Pronto vas a quedar mal porque estoy orando. No funciona así. No es así. Y ni hablar a veces, hoy en día como está tan de moda el tema político, ¿no? Que se mueve en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Hay gente que a veces en las redes sociales presenta a Cristo y le hace tanta fuerza como si Cristo fuera de derecha o de izquierda. Como si eligiera bando. Gracias por el comentario. ¿Sabes? Y ese es un tema tremendo, vuelvo y digo, como si el Señor eligiera bando. Algunos dicen, no, es que el Señor Jesucristo es de las asambleas de Dios. Pentecostal no es. ¿Cómo? No, es que el Señor Jesucristo no es católico, Él es evangélico. Podemos encapsularlo en una medida. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Te quiero mencionar esto porque en la palabra del Señor hay una persona que fue corregida en este sesgo. Esa persona es una persona que posiblemente usted ha oído mucho de él y ha leído su libro. Señoras y señores, les estoy hablando de Josué. Josué, el sucesor de Moisés, por cierto, llamado a ser líder militar, ¿no? Del pueblo de Israel. Un líder que no solo fue llamado a ser líder militar, a conquistar naciones, ciudades, sino también a distribuir la tierra prometida. Un líder que la Biblia dice en sus primeros capítulos de su libro que fue llamado por el Señor por designio divino a suceder a Moisés, y Dios lo viene respaldando, incluso está haciendo milagros, como también detener las aguas del Jordán para que el pueblo pase en seco. Ya había sucedido una situación más grande con el mar Rojo, con Moisés, pero también Josué está recibiendo este respaldo del Señor. La Biblia dice de Josué que cuando él envía a los espías en los primeros capítulos del libro a averiguar cómo es la ciudad de Jericó, porque la ciudad de Jericó es la primera que conquistaron los israelitas en la tierra prometida,
Él manda espías y allá lo recibe una señora de dudosa procedencia, por cierto, llamada Rahab. Y esta mujer y esta situación allí, dice la Biblia que lo que aconteció, palabras más, palabras menos, Dios lo está respaldando. Dios le habla ya en el primer, segundo y tercer capítulo a Josué y le dice: todo lo que vayas a hacer de acuerdo a mi voluntad, yo te voy a respaldar. Entonces Josué viene haciendo, incluso en el capítulo 5, Josué, antes de entrar a pelear, Josué, para Josué primero está agradar al Señor. Entonces manda circuncidar a todo el pueblo que nació en el desierto, que no ha sido circuncidado, para recordar la ley, el pacto. Allí también cesa el maná. La Biblia dice en el capítulo 5 que el maná dejó de caer del cielo porque el pueblo de Israel, Dios le dijo que comenzara a comer de los frutos de la tierra prometida. Entonces viene Josué de buenas con Dios, viene en una muy bonita relación. Era muy normal que José cayera en la idea un poquito desfasada de que entonces Dios estaba de su lado, palabra que muchas veces usamos nosotros. Yo sé que no con el sentido malo, no, pero sí a veces es importante corregir el sesgo a la luz de lo que entonces a continuación, cuando Josué está frente a Jericó para conquistarla, pasa. Josué está analizando, por cierto, se está recuperando de la circuncisión y están mirando la ciudad de Jericó y entonces pasa algo maravilloso. Josué capítulo 5 versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Un varón presente con una espada desenvainada, y el varón con la espada desenvainada es que está listo a la batalla. Y Josué, yendo hacia él, le dijo con el sesgo: ¿eres de los nuestros o de quiénes? ¿De qué bando estás? ¿Estás con nosotros o estás con el enemigo? Y aquel varón le responde: no. ¿Cuál es la respuesta que le da el varón? Y escuche la presentación a continuación. ¿Quién era? Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Versículo siguiente, ahí mismo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Espera, entendamos esto. ¿No se supone que hay dos ejércitos? No, hay tres: el de Israel, el de Jericó y el de ¿quién? Y el del Señor. Josué pudo haber pensado que Dios estaba en su bando desde el principio, pero el Señor le está diciendo, le está dejando claro: no estoy contigo ni tampoco con ellos, yo estoy aquí. No estoy eligiendo bando. Y acá, señoras y señores, de acuerdo a esto que sigue diciendo el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. El Señor se presenta a Josué no solo para bendecirlo, para tener este encuentro con él, para que haya esta comunión, pero también es para corregirlo en un sesgo. La espada desenvainada, el varón, y ante tremenda pregunta: ¿estás con nosotros? Se supone que la respuesta lógica hubiese sido: claro, estoy con ustedes, soy el Señor. Pero Dios deja claro que no está con él. Le dicen no. Otras versiones de ese pasaje dice que Josué le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Y otra versión dice: ninguno de los dos. Yo soy el príncipe de Jehová, de los ejércitos de Jehová. Soy el Señor Jehová de los ejércitos. Fue adorado, era el Señor. Pero deja claro esa circunstancia dentro del ambiente. Dios le deja claro a José que él no elige en qué bando estar. Y en el pasaje yo descubro por lo menos tres razones por las que Dios no elige en qué bando estar. Y te los quiero entregar de una vez. Primero, Dios no elige en qué bando estar porque en el pasaje Dios tiene su propio bando. Te lo diré otra vez: Dios tiene su propio bando. Es decir, que la verdadera pregunta no es si Dios está de mi lado, sino la verdadera pregunta es: ¿estás tú del lado de Él? Eso es bien distinto. Eso es bien diferente, señoras y señores. El Señor hace una presentación como príncipe del ejército de Jehová. Cuando habla de esta presentación, está hablando de identidad, de soberanía, y está hablando también de su bando, y está hablando de su posición. Josué, yo tengo mi posición, no me vas a cambiar de posición. Yo no elijo bandos en cuáles estar y estoy cada nadita cambiando. Yo tengo mi postura y la elegí hace rato. La pregunta es: ¿tú estás de mi lado? ¿Sabes? Esta aclaración es pertinente
Y la iglesia del Señor necesita entender eso hoy, que el Señor no está del lado de nadie. Él está en el lugar donde está, y más nos vale a nosotros estar de su lado. Es más, es lo que Cristo ha querido hacer cuando llegó a nuestra vida. Lo dijimos esta mañana y creo que lo he dicho en algunos momentos. El Señor a ti y a mí no nos ama tal y como somos, nos ama a pesar de lo que somos. Porque cuando llegó a nuestra vida, lo primero que quiere hacer es cambiarte. A Dios no le sirves como llegaste a Él. Te quiere cambiar completamente. El que tiene que cambiar de postura y de bando, ¿quién es? ¿Dios o usted? Yo. Y Dios le deja eso súper claro. Es más, ese no rotundo es una aclaración. No tomo partidos humanos. Es más, decirle no tomo partidos humanos. Josué, como hombre, como cualquiera de nosotros, tiene una misión en la cabeza: derrotar el ejército de Jericó y ganar esa ciudad. Pero el Señor no se rebaja a nuestros intereses personales. Te hago spoiler de una vez. Dios no estaba peleando contra personas. Dios estaba peleando contra la idolatría y el pecado, que es bien diferente. Su situación no eran personas. Y te lo voy a decir para explicarte mejor. ¿Sabes por qué su situación no era personas? Porque Rahab, esta señora que era de Jericó, que ayudó a los israelitas, tuvo Dios misericordia de ella porque ella se cambió de bando. ¿Quién cambia de bando? ¿Dios o nosotros? No podemos decir es que Dios está de mi lado, como si apoyara mi agenda, como si apoyara mis intereses. No, más me vale a mí acomodar mi vida a su agenda, a sus intereses, a su palabra. Es como también decir que nosotros no escuchamos la palabra ni leemos la Biblia para acomodar la Biblia a nuestra vida. Nosotros escuchamos la palabra para acomodar nuestra vida a la palabra. Dios ya tiene su postura, ya tiene su bando, y vuelvo y digo, más te vale estar en el suyo. No sé si me estoy haciendo entender. Con razón, Jesucristo, cuando vino al mundo, no se puso a fundar iglesias con nombre propio. ¿Te imaginas donde Cristo hubiese dejado una denominación? ¿Cómo hubiese sido la cosa? Terrible. Escúchame, y en ese orden de ideas, Dios no es un aliado que reclutamos. Dios es un soberano al cual nos sometemos. Eso es bien diferente. Dios no entra en nuestras dicotomías y divisiones humanas. Si apoyo a este que es inconverso, no, es a este que tiene fe que me has obedecido más, me voy a hacer del lado de él. No. A veces nosotros pensamos y tenemos malas ecuaciones y pensamos que como criamos nuestros hijos, entonces Dios nos va a criar a nosotros. Papito, si hace la tarea te doy helado. Entonces, con Dios pensamos: obedecer más congregarme igual a bendición segura. Y ese tipo de ecuaciones a veces son dañinas cuando vamos a la palabra, porque Dios es un soberano que a veces dice sí y a veces dice, o si no, pregúntele a Josué, que le respondieron. Entonces, en ese orden de ideas, Dios se presenta como el comandante supremo con su propio bando, con su propio reino, con su propia causa. Por eso no tratemos al Todopoderoso como un guardaespaldas contratado para guardar mi espalda. Y eso es mucho más que eso. El único bando es estar bajo su voluntad. El único bando es estar bajo su normativa. Porque la buena voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. La de nosotros, por más pintoresca y linda que sea, no es muchas veces ni buena, ni agradable, ni perfecta. En cambio, la del Señor sí. A veces nosotros oramos: Señor, bendice mi plan. ¿Y por qué no oramos: Señor, ¿cuál es tu plan? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Nosotros no fuimos llamados a darle órdenes a Dios. Nosotros nos ponemos a sus órdenes, que es distinto. Y a mí me gusta corregir sesgos a la luz de la Biblia. Por eso las oraciones a Dios no son una sugerencia. ¿Quién dijo que tú tienes la capacidad de darle: Señor, ¿y si hacemos esto? Señor, mira, la verdad es que los ojos adelante no, debieron haber sido atrás. La pregunta es: ¿quién te dijo a ti o quién te enseñó mal diciéndote que la oración es una sugerencia para, ay, Señor, dame aquel? Ese sí, es así. Ay, Señor, pero eso lo convertimos entre los dos. ¿Perdón? No creamos. La iglesia necesita empezar a entender cuál es su posición delante de semejante rey. Somos esclavos, no somos más. Pablo, teniendo todas las credenciales del mundo, no se presentaba sino como esclavo, siervo. Eso es.
La verdad es que todo creyente que tenga otro título, chilla el título, si no es ese. Ahora, en este orden de ideas, no creas que porque tú eres cristiano entonces Dios está en tu bando, porque te voy a mencionar cuál es el bando de Cristo. El bando de Cristo, cuando se trata de enemigos, personas, Él dice que debemos hacer esto: ama a tu enemigo, bendícelo, hazle el bien, ora por él, ponle la otra mejilla. La verdad, pareciera que estuviera es más bien en el el bando de Cristo, más bien con el enemigo nos dice que no nos venguemos, que si se nos llevan la capa, también le demos la túnica. En el bando de Cristo hay que caminar la segunda milla. En el bando de Cristo hay que perdonar hasta 70 veces. ¿Estás seguro que puedes decir que Dios está de tu lado? En el bando de Dios fue regla morir por todos. Y caramba que es difícil esto que me pide el Señor, pero caramba que yo quiero estar sometido bajo su voluntad. Y yo creo que tú también. En ese orden de ideas, la Biblia enseña siempre la idea de sometimiento a la voluntad del Señor. Ya que nosotros le demos otra interpretación cuando se nos dé la gana y cuando queramos malinterpretar el texto, es otra cosa. Pero la Biblia nos enseña eso. Ahora, si Dios te bendice, te respalda, te protege, te ampara, te da victorias, tú no puedes decir que Dios está de tu lado. Señoras y señores, eso es el resultado de su misericordia y de su gracia. Porque el Señor hace llover sobre. Él no tiene bando, Él tiene su propio bando. Él tiene sus propias reglas, Él tiene su propio lugar. Por eso, mi querido amigo, no te obsesiones por ganar, ni tampoco elige perder esta batalla. De pronto aquí no le pasa a muchos, pero yo le tengo que contar mis quebrantos y le tengo que también contar mis situaciones rotas. Pero una situación que me ocurre mucho, la cual le pido, si se la cuento es para que me ayude a orar, ¿ok? Es que a veces cuando hay una situación, un problema con alguna persona, un roce, una dificultad, yo esa noche no duermo pensando. Y no sé si usted es de esos míos que a veces cuando usted tiene una situación empieza a pensar, y bueno, y cuando me lo encuentre, ¿qué le voy a decir? Y le voy a decir esto, y le voy a decir aquello. Y entonces, ¿sabes? No gastes tanto tiempo en esa circunstancia. No te pongas a pensar ni a maquinar en el tamaño de tu muralla, de tu muro que tienes que derribar. Josué estaba ahí acampando al frente de Jericó diciendo: huepucha, muro tan grande. Y se presenta el Señor para que Él levante su mirada por encima del muro y lo mire a Él. Y el Señor te está invitando a que lo mires a Él. Por eso a veces miramos tanto las crisis que llegamos a pretender que Dios va a ser un aliado. Y hasta oramos: Señor, cuando me encuentre a fulanito le voy a decir este versículo bíblico. Le voy a decir esto, Señor, Padre, y te pido que me des sabiduría. Pero a veces pedimos eso con rabia, con un deseo de que el otro quede mal, como si Dios eligiera bando. Y el Señor tiene su propio bando. ¿Sabes? Quería llegar a este punto. Ese no que le dice Dios a Josué es el no, o uno de los nos más liberadores de la palabra que habla de soberanía. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios puede decir que no? Está mal predicar y enseñarle a la gente que la fe es positivismo. Decláralo, 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 recíbalo, recíbalo. Señores y señores, usted y yo estamos ante un Dios que tiene la libertad de decir que no cuando quiera y se le dé la gana. Alguna vez dije, ¿no? Que incluso sería una bendición criar a los hijos así. Porque Dios, ¿cuántos creen aquí que Dios nos podría dar todo lo que le pedimos? Nos podría dar todo lo que le pedimos, pero Dios en su soberanía a algunas cosas dice sí, sí, y a otras que dice sería bonito. Bueno, voy a ver si lo puedo lograr cuando tenga hijos. Sería bonito que el hijo me dijera: ay papi, quiero tal cosa. Y yo le dijera: podría dártela, pero no quiero. Así hace Dios, ¿no? Así hace Dios con nosotros, ¿o no? Él dice: claro, yo te lo puedo dar, pero no quiero. No quiero porque de pronto no estás preparado, porque de pronto no es el tiempo. Alguna vez hablamos de eso y predicamos del tema. Lo que quiero decir es que Dios no es el patrocinador oficial de nuestra agenda. Él tiene una agenda y Él patrocina su agenda. ¿Te imaginas este ejemplo siempre me encanta. ¿Te imaginas a José y a María yendo a la sinagoga, leyendo en el libro de Isaías, antes de la situación? A María leyendo: mire José lo que dice aquí.
en versión Reina Valera, porque como dijo un hermano, el Reina Valera era la que leía Jesús. No, no, no. Mire José lo que dice aquí: y una virgen concebirá y dará a luz. Imagínese a María leyendo ese versículo antes de que quedara embarazada. Y luego que quedó embarazada, sentarse con el José y decir: oiga, si se ha puesto a pensar, ¿cómo cree que le decía María a José? Rorro. Bueno, no sé. José, mira lo que, ¿quién iba a creer que para este plan que Dios tenía nos involucró a nosotros? Porque nosotros no tenemos planes en los cuales involucramos a Dios. Dios tiene planes en cual nos involucra a nosotros. Y te quiero decir algo muy sanador. Dios a ti te tiene un lugar en uno de sus planes. Dios tiene un lugar para ti en uno de sus planes. En uno de sus planes Dios tiene un lugar para ti. Te quiere hacer partícipe de sus proyectos. Así como José y María y muchos más que pudieron decir: yo estoy participando en un plan que Dios tenía para nosotros. Como te dije al principio, la presentación habla de la batalla. El Señor hace esta presentación porque su batalla, escúcheme, era contra el pecado. Rahab se cambió de bando al del Señor y fue perdonada ella y toda su familia. Y la Biblia en Josué dice que Rahab se volvió prácticamente israelita. Comenzó a vivir con los israelitas, cambió su manera de ser y puso su fe en el Señor. También como lo hizo Ruth, que era moabita, también cambió de bando. ¿Quién cambia de bando en la Biblia? Los seres humanos. Dios tiene una postura, Dios no cambia. La palabra dice que el Señor es el mismo. ¿Tú de verdad crees que vas a hacer una oración y algunos dicen: no, si lloro lo convenzo? Entonces la oración con llorada y moqueada, no, Dios dijo, se derritió, ay, toca cambiar. No, papá, así no funciona con el Señor. Él tiene su postura. El Señor también puede presentarse ante nosotros de una manera que esto me impactó y se lo quiero compartir. ¿Sabías tú? Josué, si alguna vez te lo encuentras en el cielo y te sientas a hablar con él, él te puede decir que lo que yo te voy a decir es cierto. No siempre el Señor se presenta con los brazos abiertos, sino también se nos puede presentar con una espada desenvainada. ¿Y sabes por qué? Porque a veces el enemigo, el contrincante más grande de Dios es usted y yo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere derribar prejuicios, ideas cerradas, pensamientos que no son. Y te voy a decir una cosa: toda persona que está en contra de la voluntad de Dios está contra Dios. Y hay que decirlo, es una realidad. La espada de Dios defiende los planes del reino. La espada desenvainada a José le habla dos cosas: le habla de advertencia y le habla de corrección. La espada desenvainada y decirle no estoy contigo es para que Josué, para que ¿quién de los dos se cambie de bando? ¿Quién debe sacar bandera blanca? Josué, me rindo. Y se rindió porque a continuación, ¿qué hace Josué? Se postra a adorarlo. Segundo, el Señor no elige bando en qué estar. Primero porque Él tiene su propio bando, pero también porque tiene su propia autoridad. A mí me parece fascinante que apenas Josué escucha que es Dios, el príncipe de los secretos, él inmediatamente cambia su postura, reacciona. Dice la Biblia, no lo dice pero yo creo, bota la espada, se postra en tierra, eso sí lo dice la palabra, y sus labios tocaban el polvo. Y además a este señor le mandaron a quitarse ¿qué? Entonces imagínate, postrado y descalzo. No existe mayor posición para un ser humano de vulnerabilidad que estar postrado y estar descalzo. ¿Acaso a ti no te conmueve? Es una realidad. A la gente en el mundo la conmueve ver a un niño por la calle descalzo o a una persona habitante de calle descalza. Eso conmueve a cualquiera. Eso es un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo ponen a este señor? El comandante en jefe de las fuerzas de Israel, que es Josué, ahora lo vemos sin espada, postrado y descalzo, totalmente humillado ante la presencia del Señor. Porque cuando el Señor habla, el hombre se somete. Dios no le hace caso a nadie. Dios no tiene que someterse a nadie. Cuando Él habla, obedecemos, porque Él tiene una autoridad maravillosa y preciosa. Es más, la mejor reacción que existe en el mundo cuando Dios habla es esa: sometimiento, rendición.
sometimiento y rendición. Y yo sé que muchos me van a entender esto que voy a decir, pero Dios viene ganándonos la batalla hace tiempo a nosotros. Nos venimos rindiendo. ¿Cuántos no queríamos el ministerio y ahí estamos? Perdimos la batalla. ¿Cuántos dijimos no vuelvo a ninguna iglesia? Y ahí estamos, volviendo a una iglesia. Perdimos la batalla. Qué bueno que pierdas las batallas ante el Señor. Qué bueno que te postres, tires la espada y quedes descalzo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Te quiero decir que Josué pasa de ser el estratega militar al adorador. Pasa de ser el que evalúa una ciudad a un siervo descalzo. Cambió su postura. Y lo diré otra vez, nosotros con nuestra oración y nuestras posturas y más pataletas que hagamos, no haremos cambiar la postura del Señor. Los que cambian la postura somos nosotros. Ahora, Josué como líder necesitaba entender eso. Y tú te aseguro que si lees la Biblia, vas a descubrir a un Josué después del capítulo 5 diferente. Uno que dice, pero yo y mi casa. No está el trasfondo del principio. ¿Quién había elegido bando? Josué. Había elegido bando. Así que antes de pelear y querer ganar, es mejor estar boca abajo en el polvo, adorando a mi Señor. Antes de que vaya y le digas hasta de qué se va a morir a esa persona que te hizo daño, mejor que te postres, porque cualquier guerra contra Jericó puede esperar cuando se trata de postrarse a adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? La verdadera oración no es un diálogo entre iguales. La verdadera oración es un diálogo entre el rey y el esclavo. La verdadera oración es una oración que su único interés es buscar la voluntad de Dios y que sus propios intereses colapsan. El orgullo colapsa ante el peso de su soberanía. Ahora, el único lugar correcto ante un Dios que tiene su propia autoridad es el suelo. Es el único lugar. Una pregunta así rápida. Si Cristo en estos días llegara a tu casa, te tocara la puerta en carne y hueso, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que piensas hacer? ¿Ves? Ante un Dios el único lugar es el piso, es el suelo. Si no reconocemos su autoridad, nuestras oraciones serán demandas de un jefe y no ruegos de un siervo. Y hay que tener la diferencia clara. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mira esto. Cambia la pregunta. Empezó preguntando, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Ahora cuando entiende que es el Señor, dice, ¿qué dice el Señor a su siervo? Estoy listo a obedecerte. Josué entiende que el bando de Dios, o en el bando de Dios, solo hay un comandante. Él era el comandante del ejército, pero ahora se presenta como siervo, porque en el bando de Dios solo hay un comandante y se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Ahora, nadie es tan grande como para no tener que rendirse ante el Señor. Por eso yo te quiero invitar a que tú conozcas a tu Dios a través de su palabra y postrado en el piso adorándolo. Conócelo así. Antes de querer conocer al enemigo. No estoy en contra de ese tipo de predicaciones o de predicadores. Gente que a veces habla más del diablo que de Dios. ¿Usted lo ha visto? Que le enseñan más a la iglesia cómo es el diablo que cómo es Dios. Y yo no estoy interesado en saber cómo es el diablo. Yo estoy interesado en conocer a mi Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Del diablo ya sé lo que necesito saber. ¿Me hago entender? Yo necesito es que conocer a mi Señor. Ahora, cuando uno realmente se postra es garantía de victoria. ¿Sabe cuándo uno es fuerte? Cuando está descalzo y postrado. Qué paradojas de la Biblia, ¿no? Cuando uno realmente está en el bando correcto. Somos los más fuertes estando allí. Josué queda postrado y descalzo, y eso habla de rendición, porque con Dios hay que perder la batalla. Con Dios hay que, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios viene insistiendo en algo hace tiempo? Pierde la batalla, déjalo ganar. Da ese paso de obediencia, haz eso que te dijo que tenías que hacer, pide ese perdón que debes hacer, que Él te dijo que debías hacer. ¿Sabes? Frecuentemente nosotros le pedimos a Dios que gane nuestras batallas cuando el único fin de Dios es ganarle la batalla a tu corazón. Es ganar tu corazón. Ese día el Señor no estaba tan interesado en ir a pelear contra Jericó o contra esas personas como tener este encuentro con Josué y que él se rindiera ante él. Dios está diciéndote hoy, nos está diciendo,
para entrar a mi bando, tienes que renunciar a tus derechos. Tienes que dejarme gobernar en tu vida. Es más, creo que lo dije también en una prédica. A veces trabajamos tanto en nuestras fuerzas que Dios se queda sentado. Como Él es eterno, Él tiene toda la eternidad para esperar. Entonces se queda, ¿ya terminó? Entonces cuando nos ve así derrotados, así allá en el piso, y hacemos una pequeña oración, entonces el Señor se manifiesta. ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace porque ya terminaste. Él lo empieza a hacer porque ya nosotros dejamos nuestras fuerzas atrás. Ahora, su autoridad siempre exige que caminemos descalzos. ¿Sabes por qué? Quitarse el calzado habla de despojarse. Despojarse de mis derechos, despojarse de mis méritos, despojarse de mis estrategias humanas para empezar a vivir la vida como Él me dice que es. Su autoridad no se rebaja para santificar nuestros planes. Y yo quiero hacer una salvedad importante aquí. Si Cristo bajó del cielo, descendió del cielo, no fue para quedarse al nivel de nosotros. Si Él bajó, fue para hacernos subir, para que logremos estar en la santidad del Padre. No humanicemos a Cristo y lo metamos en un antropomorfismo, que digamos, no, es que Él me entiende. Esa excusa hay que dejarla atrás. No, es que el Señor me entiende. No, Él tiene un bando. Claro, te ama profundamente. Está listo para cambiarte, para apoyarte. Pero si Cristo vino al mundo a morir por ti, es para hacerte subir con Él. Para que subas al estándar y al nivel de Dios. Tanto así que la Biblia desde el Antiguo Testamento dice así: sed santo. O sea, imagínate ese requerimiento. ¿Quién podría llegar a hacerlo? Solo aquel que crea en Cristo. Si Cristo bajó, es para lograr subirte al nivel del Padre, para que un día goces de estar en su eternidad. Dios gobierna, y donde Dios gobierna no hay lugar para sugerencias, solo hay lugar para la obediencia. Hay lugares para la obediencia. Estar en el bando de Dios se demuestra con pies descalzos y con corazón postrado. Tercero, Dios no elige bando por tres razones: porque Él tiene su propio bando, porque Él tiene su propia autoridad, pero también porque Él tiene su propia estrategia. La Biblia dice, terminando el capítulo 5, empezando el 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Responderéis, pues, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuántos días? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas. El séptimo día 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Sabes por qué el Señor no elige bando? No solo porque tiene su propio bando, no solo porque tiene su propia autoridad, sino que también el Señor tiene su propia estrategia. La estrategia, ¿quién la da en el pasaje? Dios. Y la estrategia es una estrategia de 7 días. Los primeros 6 días, darle vueltas a la ciudad, callados en silencio, porque la trompeta solo sonaría el séptimo día. Y los gritos, el grito de la gente vendría el séptimo día. Entonces, imagínese más o menos 2 millones de personas dándole vueltas a una muralla, a una ciudad. Primer día. ¿Qué pensarían los de Jericó? Estamos escuchando pasos. Pero dan la vuelta ahí. ¿Qué hacemos, Josué? Para la casa, listo. Así por 6 días. ¿No le parece extraña o absurda la estrategia? Claro. Si tú fueras un estratega militar, ¿qué recomendarías a Josué? Mire, mi hermano, lo que usted tiene que hacer es afilar bien la espada. Tiene que irse, los puntos vulnerables, tiene que comenzar a atacar de esa manera. No, la estrategia venía de Dios. ¿Sabes? Por eso Dios no elige bando, porque nuestras estrategias, nuestros métodos no sirven. ¿La estrategia de quién es? Del Señor. Ahora, Dios tiene estrategias para la batalla diferentes a las que nosotros nos imaginamos. Dios no adoptó el plan de Josué, como lo dije. Más bien,
Dios invitó a Josué a que participara de su plan. Lo invitó a él. Y estar del lado de Dios significa obedecer aunque sus métodos no tengan sentido para nuestra lógica. Estaba la ciudad cerrada, bien cerrada, dice la Biblia. Lo más complicado, usando la estrategia del Señor, siempre terminará vencido. Dios estaba seguro de que su estrategia funcionaría. Por eso, mi hermano, usa la estrategia de Dios, porque aunque a veces no te parezca, esa gana. La fe no consiste en ignorar nuestra realidad. Alguna vez yo le conté el cuento, ¿no? ¿Le conté? Me lo voy a contar. Un niño que iba a la iglesia con la abuelita. Entonces el pastor se le hizo extraño porque un día el niño llegó solo. Y le dijo, ¿y su abuelita? Y el niño le dijo, pastor, es que mi abuelita se enfermó y está en el hospital grave. Y le dijo, no señor, no declare eso sobre su abuela. Diga que su abuela está sana. Está sana. El niño, mi abuela está sana, mi abuela está sana. A los 8 días el niño trae solo. ¿Y su abuelita? Enferma, pastor, está ya mal, está. ¿Qué le enseñé hace 8 días? No declare que está enferma, ya está sana. Y así por varios domingos, hasta que un día él también le pregunta, ¿y su abuelita? Dijo, no, pues mi abuelita se murió. Ay, no, perdón, pastor, parece que está muerta. Mi hermano, no, la fe no ignora la realidad, pero la fe sí cree lo que Dios ha dicho. La fe no es ignorar nuestra realidad difícil. La fe es creer lo que Dios nos ha dicho. Y mientras vemos un problema cerrado, bien cerrado, la estrategia divina te dice, mira, ya te lo entregué. Ya está listo. ¿Sabes qué es interesante en el pasaje? Que Dios le dice a Josué, yo ya te entregué a Jericó. ¿Quién la conquistó? Ya te la entregué. Dios. Y esto es sanador. Nuestras luchas que tenemos en la carne, Dios ya las ganó Cristo en el madero de la cruz. ¿Sabes qué necesita Cristo? Que tú creas que ya están vencidas. Por esa razón, Dios pelea es en su estrategia y en su bando, no en el de nadie. Porque la gloria le pertenece ¿a quién? A Él. Dios eligió una estrategia, escúchame, que quedara hasta el día de hoy, unos 5,000, 6,000 años después, quedara hasta el día de hoy, que todo el mundo sepa que el que ganó fue Dios. Que todo el mundo sepa que Él fue el que ganó. Ahora, la estrategia también habla de un ejército inexperto. Un detalle no menor. ¿Recuerdas que te dije que el pueblo antes de ir a esta batalla se había circuncidado? Para el que no sabe circuncidar, ¿sabe qué es circuncidar? Algunos sí, otros no. ¿Alguien no sabe? Si hubiera uno que no sepa, yo le explico, por ese uno le explicamos. Circuncidar es una pequeña cirugía en los genitales del hombre. Entonces imagínense los señores por allá, estaban así para ir a pelear. ¿Cómo está la cosa? Entonces notemos el trasfondo del texto, ¿sabes? Dios elige estrategias de acuerdo a nuestra condición. ¡Wow! De acuerdo a mi circunstancia. Por eso la estrategia tuya puede que no le funcione el del seguida. Ay, y su merced, ¿cómo hizo para conseguir marido? Llore de esta manera. Repita, hermana, repita esta oración y verá que es efectiva. La estrategia no sirve de uno a otro porque la estrategia de Dios es conforme a la condición. Ahora, recordemos que el silencio humano permite que se escuche el poder divino. 6 días dándole vueltas al lugar en silencio. ¿Se acuerda? Yo creo que habían caras ese día dando vueltas. ¿Qué se le ocurriría a Josué? Ese chifló. Pero hagámosle. Yo creo que había extrañez. Ahora te quiero decir varias cosas. Su estrategia requería que caminaran por obediencia. Es más, yo te voy a decir algo que espero que lo entiendas. Pero cuando uno lee la Biblia, uno descubre que la persona entre más cerca de Dios, Dios menos le decía. Menos le daba explicaciones, esa es la palabra. Le decía mucho, pero pocas explicaciones. Y a veces eso habla de una gente que tiene fe. ¿Quiénes pedían señal en el tiempo de Jesús? Gracias, los fariseos pedían señal. No, necesitamos pruebas, señales, necesitamos que nos desmenuce la cosa.
Nicodemo fue a la presencia de Jesucristo con preguntas. Sabemos que vienes de Dios porque estas cosas que tú haces, mejor dicho, pero, ¿y cómo haces esto? ¿Y qué es nacer de nuevo? Pregunte. La gente que tenía una comunión con Dios, Dios casi no les daba explicaciones. Porque Dios sabe que esa persona tiene la suficiente fe para creerle. Y la estrategia implicaba no explicaciones, solo dar vueltas. Lo que voy a decir no es con doble sentido, no es con doble sentido. Pero a veces uno quiere ganar en primera vuelta. En la primera vuelta ellos, o sea, se imagina una vuelta, 2 vueltas, tercer día, 3 vueltas, ya estamos cansados. ¿Sabe cómo terminó esa gente? Con unas piernotas de dar vueltas. Lo que te quiero decir con esto es que sus métodos implican procesos de perseverancia. Siempre implican procesos. Y te voy a decir algo sanador. El caracol demostró que la perseverancia bendice, porque gracias a la perseverancia del caracol entró en el arca. Los procesos de Dios implican perseverar. Y cada vuelta era una prueba de fe. Donde en la tierra parecía que no pasara nada, 2, 3 días dando vueltas. Y de esta manera vamos a ganar, dando vueltas en silencio y callados y volviéndonos para la casa. Te voy a decir una cosa: no escatimes lo que Dios te dijo que hagas, porque mientras en la tierra parecía que no pasaba nada, en el cielo los muros ya se estaban agrietando y se estaban comenzando a caer. Quiero decirte que el arca implicaba la presencia del Señor porque alguien ya había estado en lo secreto. ¿Quién estuvo postrado unos días antes? Josué. Las batallas se ganan cargando la presencia de Dios. Que se note eso en nuestra vida. Tu victoria depende de la palabra mezclada con obediencia. Ellos gritaron, ¿se acuerda? ¡Tú! La trompeta, y gritaron, ¡ta! ¿Recreamos la escena? ¿Sí o no? Digamos que usted es del ejército del Señor, ¿no? Entonces va a sonar la trompeta y usted va a dar un grito de victoria. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Tutú! No, pero así grita esta gente llena de victoria. ¿Se imagina la algarabía ese día ya? ¿Es en esa gritería? ¿Y sabe por qué gritaron? La Biblia dice que gritaron y los muros cayeron. Porque Dios casi siempre nos manda a celebrar antes de ver la victoria. Eso implica certeza de fe. Dios derribaba el pecado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si se arrepienten, alcanzan misericordia como Rahab se alió a Dios. El bando de Dios no te ofrece una vida sin muros, pero sí te ofrece un comandante en jefe llamado Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí voy cerrando el mensaje. Voy terminando para decirte lo siguiente. Quiero que me prestes mucha atención para este final. Quiero que me prestes mucha atención para que terminemos este tiempo y este espacio. La escena de José con este varón con la espada desenvainada, que era Dios, porque la Biblia dice que fue adorado. Los expertos y los teólogos dicen que es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese mismo conocido como ángel de Jehová que vio a Agar, ese mismo que aparece allí desatando a los 3 amigos de David en el horno de fuego. Ese Señor que recibe adoración, porque los ángeles siempre dejaron claro que no les adoraran, siempre cuando se aparecían a las personas en el Antiguo Testamento. Y muchos interpretan, vuelvo y lo digo, que esta es una visitación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces no era cualquier soldado, era el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y quién es príncipe de paz? Cristo. Era el Señor viniendo a confrontar, a corregir, a dirigir a Josué en esta batalla. Y Jesús mismo descendió en ese entonces y descendió hace 2000 años para también corregirnos a nosotros, para también hacer algo diferente con nuestra vida. El Señor Jesucristo no es un recurso para nuestras causas particulares. Él tiene su propia causa. Y a veces nosotros, perdóneme la expresión, pero meamos fuera del texto cuando se habla de hacer la causa del Señor. Cada uno a veces pareciera que tuviese su propia causa
y la causa de Cristo es una, porque Cristo no vino al mundo para tomar partido entre bandos humanos. Él no vino a levantar rivalidades entre ideologías políticas o carnales o personales. Él vino a establecer su reino. Él siempre predicó en este nombre: porque el reino de los cielos se ha acercado. El objetivo del reino de los cielos no es que el reino de los cielos sufra algunas modificaciones, no. El objetivo del reino de los cielos es que nosotros cambiemos para que entremos en él. Ahora, él vino a establecer su reino, un reino donde el mandato más grande de ese reino es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, pero también a tu prójimo como a ti mismo. El bando de Cristo se reconoce por esto, no por una bandera levantada, sino por una vida que ama a su prójimo, por una vida transformada. Es más, hay un versículo que a mí me ha tocado la vida y que me ha venido martillando en mi corazón y en mi cabeza. Es este. Jesús dijo un día: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, no conocerán que son mis discípulos si hablan en lenguas, si van a tantas vigilias o si se congregan cada 8 días. No. Conocerán que serán mis discípulos si se aman los unos a los otros. Imagínate el estándar del bando de Cristo. Así que la invitación para que estés en su bando se rige por estas 2 palabras: amor y gracia. Y te quiero decir que Dios no elige bandos humanos, porque Él es un Padre amoroso que envió a su Hijo a morir por todos. Dios no disfruta de ver a sus hijos en contiendas, en dicotomías, en pleitos, en disensiones. Dios no quiere competencias de orgullo, quiere reconciliación. No quiere alimentar enemistades, quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dijo Pedro. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento ante Josué, si era Él, vino con una espada, pero hace 2000 años vino y terminó así. Y el hecho de que haya terminado de esta manera no solo habla de una posición de crucifixión, habla de que todos ahora son invitados a Él. Y aquel que te cae gordo es un alma por la cual Cristo también murió. Esa vecina que te hace la vida imposible, el Señor la mira como un alma que necesita de Él. ¿Qué tal si nosotros a la gente que nos hace daño la miramos como eso? El daño que nos haga, miremos el vacío tan grande de que Cristo no esté en sus vidas. Mirémoslas así, como almas. No es personal. Recuerda que estás en el bando del Señor, y estar en el bando de Cristo implica ver las cosas como Cristo las ve. Ahora, ¿a qué se refiere o qué entendemos por Dios pelea por nosotros? Una verdad. No que Dios se convierta en cómplice de nuestro ego. Significa que Cristo pelea para rescatarnos de nuestro pecado, derribar los muros de nuestro corazón y llevarnos de nuevo al Padre. Significa que aunque tú te descalces y te rindas, entonces Él ahora asume la totalidad de tu vida. Dios pelea por nosotros cuando combate aquello que quiere destruirnos eternamente. ¿Y qué nos quiere destruir eternamente? El pecado. Pelear por nosotros fue esto. Te quiero mostrar y demostrar que Cristo pelea por ti. Peleó por ti porque fue a la cruz por ti. Pelea por ti porque venció el pecado por ti. Pelea por ti porque derrotó la muerte por ti. Y pelea por ti porque resucitó. Entonces Cristo sí pelea por nosotros. Cristo, la victoria que pagó en la cruz, la ganó por todos. El bando de Dios no te ofrece una vida sin muros o sin dificultades, pero sí te ofrece un comandante en jefe que es Cristo. Te ofrece eso. Él es demasiado grande para ser tu aliado. Demasiado grande para ser tu aliado. La pregunta no es: Dios, ¿estás de mi lado? La pregunta es: ¿estás tú del lado de Dios? Señoras y señores, esto es el bando sin bando. El bando sin bando. Demasiado grande para ser tu aliado. Es demasiado grande para ser tu aliado. Dios quiere que tú seas su aliado. Padre, yo quiero terminar esta mañana dándote gracias, porque has sido claro y pertinente con nosotros, porque nos has hablado,
porque has sido maravilloso, porque nos has dado donde era, porque nos has dicho lo que necesitábamos, porque nos has enseñado, Dios, que necesitamos someternos a ti. Eso es lo que deseamos. Gracias, Padre, por enseñarnos tanto. Gracias por hacernos gente con libre albedrío. Con eso es mucho más fabuloso elegirte a ti, Señor. Es mucho más fabuloso someternos a ti, porque por voluntad propia decidimos someternos a la tuya. Qué rico eso, Dios. Qué rico que no somos robots los cuales programas para que tengan que someterse a tu voluntad. No, nos das la libertad de elegir eso. Y hoy, Señor, yo te quiero dar gracias por todas las familias, amigos, hermanos que vinieron a escuchar esto, que tenías que decirles. Dios, si hay alguien aquí que está viviendo una situación difícil, de problema, dificultad con alguna persona que le está haciendo la vida imposible, Señor, con un jefe, con un compañero de trabajo, con un familiar o con algún otro individuo, Dios, que esté en contra de esa persona, yo te pido que tú le hayas guiado muy bien, Señor, a esta persona que vino hoy, para que entienda que tú quieres que esa persona esté en tu bando, Señor, y que tú tienes una estrategia. Que cuando tú dices mía es la venganza, no te estás poniendo de nuestro lado. Estás diciendo yo sé cómo actuar, necesito que estés de mi lado. Padre, ayúdanos hoy a entender esto, porque es liberador, porque es sanador, porque esto nos hace amar al prójimo, porque esto nos hace ver a la gente como almas que son, que necesitan de ti. Ayúdanos a tener esa capacidad. Y si hay algunos de los que estamos aquí que somos muy débiles con el corazón, que a veces odiamos fácil, guardamos rencor fácil, se nos salen del corazón las personas fácil, ayúdanos a entender esto que es sanador. Ayúdanos a entender, Dios, que nos quieres descalzos y postrados, que nos quieres sometidos a ti, que nos quieres totalmente postrados a tus pies, que nos quieres, Dios, dándote a ti el primer lugar. Hoy te pido que tú bendigas a este pueblo que ha venido. Te pido que lo lleves en bendición al lugar en que se dirige. Te pido que tu gracia, Señor, esté sobre sus vidas. Te pido que le des paz ante su dificultad, porque tú vas a hacer algo allí. Más bien que esa persona se cerciore hoy de que esté en tu bando, Señor. Que se cerciore hoy de que esté sometido o sometida a ti. Que todos los que estamos aquí busquemos tu voluntad como premisa en nuestra mañana, en nuestra vida. Señor, ayúdanos a hacer eso. Padre, incluso tu palabra nos dice que los hijos son regalos con proyecciones que tú tienes para ellos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. No existe cosa mejor que esa. Señor, gracias por hablarnos tanto. Gracias por ministrarnos. Dale paz a esa persona de que tú tienes la estrategia, la forma, la fuerza, que tú tienes la manera de actuar. Padre, te bendecimos a ti hoy y hoy nos rendimos a ti, porque el mejor lugar ante un Señor tan grande es el suelo, es postrarnos, es el piso, Señor. Es estar con la boca en el polvo ante un Dios tan gigante. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Pero también quiero orar por algo, Señor. Quiero pedirte que le hables a aquella persona que de pronto está viviendo una situación donde sabe que fue tu voluntad, pero siente mucho dolor porque te llevaste ese ser querido, porque esa enfermedad no se ha ido. Esas situaciones, Señor amado, que llegan a nuestra vida y que a veces no tenemos explicación. Si hay alguien aquí luchando con tu voluntad, yo te quiero pedir, Padre, de que tú sanes su corazón, que le muestres que tu voluntad es, como dice tu palabra, buena, agradable y perfecta, Señor. Que de pronto hoy no entendemos, estamos dando la segunda, la tercera vuelta, pero no entendemos, Señor. Ayúdanos a confiar en el proceso. Hoy Dios te dice eso: confía en lo que estoy haciendo. Estás apenas por la segunda vuelta, pero confía en el proceso. Llegará el séptimo día para ti. Llegará cuando veas los muros derribados. Espérate. Sométete a mí, te dice el Señor hoy. Sométete a mí. Haz las cosas como te pido. Perdona. No tengas desórdenes emocionales. Sé elegir
espérate, usa mi método, usa mi forma. Hoy Dios nos dice eso, para que no tengas dolores de cabezas, para que el muro se derribe bien derribado. Señor, gracias por hablarnos de esta manera, gracias por hablarnos tanto. Y Señor, ¿qué sabías de nosotros para hablarnos así? Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la